Perfecto, oficialmente empezamos. Para las personas que se perdieron toda la intro, lamentable, dije muchas cosas buenas, creo yo. Eh, Bien, como estaba diciendo, vamos a hablar un poquito, ¿no? En esta clase, digamos, introductoria, sobre funciones. Vamos a enfocarnos de momento en funciones. La razón es lo más importante del primer parcial, es lo que más vale y es lo que primero debemos entender antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Ok? Fíjense, dentro de funciones hay muchísimos temas que nos van a evaluar. Dominio de funciones, rango de funciones, gráfica de funciones, cómo graficar una función, que el método que se utiliza para el primer parcial es netamente transformaciones de funciones, que transformaciones implica traslaciones, reflexiones y expansiones, acortamientos, alargamientos, whatever, como lo quieras nombrar. En funciones también analizas inyectividad de funciones, también analizas paridad de funciones, cuando una función es par o cuando una función es impar. Si analizas inyectividad, también analizas lo que es las inversas de las funciones, porque si una función es inyectiva, una función admite inversa. También puedes hacer estudio de composición de funciones, agarrar una función, meterla dentro de otra, ¿ok? Ahora, vamos a ir por partes, ¿no? Por partes, porque a mí me gusta este tema de funciones, siempre empezarlo por lo más clásico, ¿no? De que en funciones lo podemos entender como una relación, pero cuidado, porque efectivamente en matemáticas hay una diferencia clave entre relación y función, ¿ok? Y lo vamos a ver. Pero una función básicamente es una asociación, ¿ok? Siempre va a haber un dominio que es la parte, digamos, como emisora, y va a haber siempre un rango, que es la parte receptora, ¿ok? O también llamada imagen, dominio e imagen, o preimagen, que es el dominio, e imagen, que es el dominio. Entonces, siempre lo vamos a ver de esa forma, ¿no? Siempre lo analizamos con estos diagramas clásicos. Toda la parte del dominio son valores que van a estar asociados con de esta forma, cuidado, ABCD, bueno, aquí como que no me sale el abecedario. Fíjense esto, siempre hay una asociación, ¿no? Un elemento del dominio va a estar asociado con un elemento del rango. Un elemento del dominio asociado con un elemento del rango. Pero fíjense una cosa, porque esto tú pudieses inventar muchas cosas, ¿no? Y decir, ok, asocio cada quien con cualquiera, y no, no es posible. O sea, yo no puedo hacer asociaciones en funciones como me den la gana, porque esto que acabo de hacer es perfectamente válido, pero fíjense, esto que yo voy a hacer a continuación acá, A, B, C, aquí el rango, E, D, F. No me juzguen por el orden de las letras, yo sé que lo puse mal. Tengo un problema ahí grave. Pero fíjense, yo no puedo hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, esto de aquí y esto de aquí. O cosas como esta. ¿Alguien me puede decir por qué esto no es una función? O sea, por qué esta asociación que yo acabo de hacer a lo loco no es una función. ¿Alguien tiene idea? Porque un solo elemento se debe corresponder con, o sea, cada elemento se debe corresponder con uno solo. Cuidado, porque, ok, muchas gracias, Isa, pero cuidado porque, a ver, esto sí es una función, esto no es una No es función. inyectiva. Cuidado, porque eso tampoco así. A ver, eso que dijo Isa de F, de que uno solo, eso no es necesariamente cierto, porque, por ejemplo, esto que yo voy a hacer acá, ah, ya va, chicos. A ver, esto lo puse como mal, disculpa, era así, ahora que me doy cuenta. Ajá, ahora sí, sorry. Ahora sí, esto sí no es una función, antes como lo tenía estaba bien.
Sorry por confundirlo. Pero ahora sí quiero que me digan cuál es la diferencia de eso que acabo de hacer con lo que voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer ahorita es, a ver, lo que dijo Isa. Tú no puedes tener tiene que ser uno a uno. Eso no es completamente cierto, porque esto que está aquí es perfectamente válido. Fíjense que aquí lo cambié, lo tenía antes así y les dije que había cometido un error. Entonces, esto que está aquí, esto sí es una función. Pero ¿cuál es la diferencia de esto con esto que no es una función? Fíjense, tengo un elemento del dominio y dos elementos del rango. O sea, hay funciones, la más clásica que conocemos, que es la función x al cuadrado, ¿ok? Lo más clásico que conocemos es que cuando yo le asigno valores a esa x, por ejemplo, el cero, evidentemente, cero al cuadrado vendría siendo cero. No hay aquí ningún misterio. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el menos 2? Creo que acabo de darme cuenta que lo volví a poner al revés. Ok, vamos a terminar aquí el ejemplo. ¿Qué pasa con el Q2? Pasa esto, ¿no? Fíjense lo que pasa aquí. Con dos elementos del dominio, porque esta parte de acá que estoy analizando acá es el dominio y esto es el rango, ¿sí? O las imágenes. Fíjense, tengo dos elementos totalmente distintos, el 2 y el menos 2. Entonces aquí yo vengo con el menos 2 y el 2. Y tengo aquí los elementos del rango, puede ser el cero y el 4 de momento, ¿no? Pero aquí también está el cero. Entonces, miren lo que está pasando. Con el menos 2 me dio 4 y con el 2 me dio 4. A ver, lo voy a poner al revés. Entonces, esto es así. Sí, y esto no. Así sí. Bien, miren qué está pasando aquí. Con dos valores totalmente distintos del dominio me está dando la misma imagen. Esto es una función, porque nosotros x cuadrado la conocemos de toda la vida. ¿Sí? Cualquier número elevado al cuadrado me da un número positivo. Evalué el menos 2 al cuadrado me dio 4. 2 al cuadrado me dio 4 también. Entonces, conclusión, se puede. Esto es una función. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que no es función? Bueno, lo que no es función es totalmente el contrario, que para una sola valor de el dominio A, tengo dos imágenes totalmente distintas. Eso no es función. ¿Dónde vemos ese tipo de cosas? Un ejemplo clásico, las circunferencias. ¿Verdad que sí? Porque, por ejemplo, en una circunferencia, si nosotros decimos que este es el valor 1, siendo este el eje de las X, ¿sí? 1, yo sé que ese valor de 1 tiene dos imágenes, tanto aquí como aquí, sea cual sea lo que valga ese punto, ¿no? Pero fíjense, tiene dos imágenes. ¿Se dan cuenta? Para un solo valor de X. O sea, lo que estamos diciendo es básicamente que está pasando eso. Cuando yo lo evalúe en 1, sea lo que valga, cuál es la fórmula de esa circunferencia, estoy encontrando tanto a dos valores, este valor de A y este valor de B. Entonces, fíjense lo que está pasando. Para el 1 tengo A y tengo a B. Eso no es una función. Una circunferencia no es una función. De hecho, es una relación. ¿Sí? X es el dominio. Cuidado. A ver, las imágenes se pueden venir de dos dominios, pero no al revés, exactamente. Y si un solo elemento del rango, por ejemplo, la letra D, corresponde a dos elementos distintos del dominio. Ajá. Eh, no, eso no es una función. Cuidado, E a G. Eso es precisamente lo que estamos diciendo que no es una función. Fíjate, esto. Dos elementos de rango corresponden a un mismo dominio. No, eso no es una función. Ahora, dos elementos del dominio corresponden a un solo rango. Sí, perfectamente válido, puede ser una función. Entonces, vamos a clasificar las cosas, ¿no? Porque función, las asociaciones, pueden ser funciones o pueden ser relaciones. ¿Ok? En las funciones pasa de que tú perfectamente puedes tener esto. Perfectamente. Y en las relaciones pasa de que tú perfectamente puedes tener esto. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero en esa función hay un elemento de dominio para dos rangos.
un elemento de dominio para Roman. Sí, correcto, eso se puede. Se puede. El ejemplo está aquí, en la x cuadrado. Fíjate, Georgelis, tú evaluaste el -2, lo metes en la x al cuadrado, que te da 4, ¿no? -2 al cuadrado te da 4. Metes el 2, lo elevas al cuadrado, te da 4. Fíjate, dos elementos distintos del dominio, dos elementos distintos de x, te da un solo valor de rango, 4. ¿Sí? O sea, dos elementos del dominio, un solo valor de rango. Es una función. ¿Sí? Es, Pregunta, dime. ¿hay otra función aparte de x elevado al cuadrado que pueda tener esto que dices de dos elementos del dominio, dar la misma imagen en Sí, rango? valor absoluto. Valor absoluto. O sea, solamente x al cuadrado y valor absoluto pueden hacer eso. Claro, claro. ¿Cómo es el comportamiento de un valor absoluto? Vamos a verlo. Comportamiento de un valor absoluto es de esta forma. Si tú metes el -2, pues eso te da 2 positivo, ¿no? ¿Cierto? Si tú metes el 2 positivo, también te da el 2 positivo. Entonces, ¿qué estás obteniendo? Tienes el -2 y el 2 y es un solo valor. Entonces, fíjate, dos elementos del dominio, un solo valor del rango. ¿Sí? Sí, A ver, gracias. chévere. Hablo de lo que está subrayado en amarillo. Lo que está subrayado en amarillo. Ah, esos serían los valores de rango. ¿Sí? O sea, esto sería A en Y y esto sería B en Y. ¿Ok? O sea, esos puntos azules tienen coordenadas 1 en X, A, y este tiene Hablo de coordenadas arriba. arriba. A ver. Ajá, ¿qué pasa aquí? Cuéntame. Estoy confundida porque abajo dices que no es válido, pero en esa misma función sí es válido. Ya no. Ya. Ya vi lo que Pero decía. hasta ahora me Sí, sí, tenía sí. confundida eso. Ya vi. Sorry. Sí, porque acuérdate que este lo había escrito a propósito mal al principio, luego pedí que no estaba bien y después lo volví a escribir bien, pero se me olvidó quitar eso. Esto es perfectamente válido, esto no. Gracias. ¿Ok? ¿Cómo yo me acuerdo siempre de esto? Yo, aquí viene la parte funable, ¿no? Yo siempre trato de ver las funciones como si fuese una fiesta. Y aquí viene la parte funable, donde, a ver, ¿qué es lo más común en nuestra sociedad? Bueno, en una fiesta, evidentemente, hay sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Si son conservadores y si no son conservadores, otras cosas. Pero, otras cosas, imagínate tú. Esto es completamente funable, pero el ejercicio es bueno. Imagínense que están en una fiesta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puede pasar en funciones? Que elementos del dominio diferentes pueden tener un mismo rango. Eso puede pasar. Pero al revés no. Entonces, claro, cuesta como que verlo así como que dominio, rango, esto, ¿cómo me acuerdo de esto, aquello? Bueno, yo trato de ver como la parte de dominio como los hombres y la parte del rango como las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Si tú asocias, ¿ok? Imagínate que este es Ángel, este es Bruno y este es Carlos, ¿no? Y aquí está María, Nora y Laura. Vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué puede pasar en una fiesta? Bueno, o qué puede pasar en funciones. Que tú, por ejemplo, tengas aquí Ángel esté con, ¿cómo dije esto? María. Y que Ángel también pueda estar con Nora. Esto puede ser una función. Lo que acabo de comentarles, esto puede ser una función. No, No puede, ¿verdad? No. Ok, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo clásico que suelen siempre putear, ¿no? En el sentido de que, coño, qué perta. No, aquí no hay nada de machismo, o sea, las funciones no son machistas. O sea, tú, un hombre no puede estar con dos mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Esto no puede pasar. Esto no es una función. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Esto. Tanto Ángel como Bruno están con María. ¿Qué? María, María ganadora, matadora, killer. Por eso es que amo tus clases. ¿Cómo la ven? Que por eso es que amo tus clases, porque tú explicas las cosas de una manera que yo me voy a acordar. Exacto, entonces, ¿qué te vas a acordar? Que las funciones son feministas. Entonces,
Eh, nada, pues eso es lo que puede pasar en una función. Esto sí puede pasar. Y lo contrario no. O sea, machismo no, feminismo sí. Ahora, ahora, ¿qué pasa? Dentro de las funciones, ya sabemos que feminismo sí, machismo no. Arriba el feminismo, abajo el machismo. ¿Qué pasa? Dentro de las funciones hay una clasificación bastante importante. ¿Sí? Porque hay funciones que pueden ser inyectivas, Biyectivas, sobreyectivas. exacto, y las biyectivas son las bisexuales, ¿no? No, no, no. Sobreyectivos, sobreyectivos y biyectivos. Bueno, para que no te compliques mucho, biyectivas es la suma de estas dos cosas, tanto inyectivas como sobreyectivas. Por eso es bi, porque son de las dos cosas, tanto inyectivas como sobreyectivas. Entonces, olvídate un segundo de aprenderte algo de las biyectivas y solamente concéntrate en tener claro el concepto de inyectividad y de sobreyectividad. Entonces, ¿qué pasa en la función inyectiva? Pasa lo que por ahí me decía Isa. Inyectiva quiere decir uno a uno. Tú conmigo, a ver, o sea, en la fiesta, tú conmigo y yo contigo más nada. O sea, aquí no hay nada de infidelidad, nada de que María se agarró a dos geos, nada de eso. Uno a uno. Entonces, ¿qué pasa? Inyectivas, A, B, C, vamos a poner M, N, L, como teníamos antes. O sea, es eso, ¿no? Tú contigo, tú contigo, tú contigo. Bueno, vamos a hacer una cosa para que no piensen que, o sea, porque puede ser cruzado así, ¿no? O sea, no necesariamente, literalmente horizontal así. O sea, la cuestión es que uno a uno. O sea, no vemos que haya dos hombres con una mujer, que es el feminismo que puede haber una función. Ahora, en sobreyectividad es cuando una jeva se puede agarrar a más de uno. O sea, por ejemplo, Laura se puede agarrar, no sé, a, qué sé yo, Daniel y Orlando, y aquí está, no sé, Isra. Entonces, ¿qué pasa? Laura se agarró a estos dos nada más y Isra quedó solo. Esto es sobreyectividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Inyectividad es una función uno a uno. Sobreyectividad quiere decir que más de un valor del dominio está asociado con un valor del rango. Más de un valor del dominio está asociado con un valor. Porque sobrepasa esa relación de uno a uno. ¿Me entiendes? Inyectividad uno a uno. Tú conmigo, yo contigo. Sobreyectividad sobrepasa esa relación. Pero, cuidado, porque tiene que ser de esta forma. Que dos elementos del dominio estén con un elemento del rango. Y no al revés, porque al revés no es función. Al revés es otra cosa, es una relación. ¿Sí? Y bueno, biyectiva es la suma de las dos cosas, ¿no? Tanto inyectividad como sobreyectividad. Entonces, muy importante, en las biyectivas, nadie puede quedar solo en la fiesta. O sea, todo el mundo, porque si es inyectiva, es uno a uno, todo el mundo con todo, con uno a uno, y también sobreyectiva, o sea que nadie va a quedar por fuera. Entonces, ¿cómo se vería eso? Bueno, A, B, C, D, E, F. Entonces se vería algo así como, por ejemplo, vamos aquí a agregar una letra más, A, B, C, X. No, X no, L. Entonces, sería algo así como este con esta también con esta, ah, ya, este con este, fíjate que aquí estoy haciendo uno a uno, lo amarillo es uno a uno, lo azul es sobreyectiva, y vamos a otro color, este con esto. O sea, fíjate, nadie quedó por fuera, porque es biyectiva. Se cumple tanto la inyectividad como la sobreyectividad. Perfecto. ¿Queda claro esto, chicos? Entonces, a ver, leo los comentarios. Creo que quieres decir que sí puede ser, ya que lo ejemplificaste hace un momento, es decir, uno solo elemento del rango. Creo que esto es viejo, ¿no? No sé si hay una pregunta. Lo que es el mismo en los dos elementos del dominio corresponde. A ver, ya vamos a leer la pregunta. Un solo elemento del rango corresponde a dos elementos del dominio, lo que es lo mismo que dos elementos del dominio corresponda a un solo elemento del rango. Lo segundo que dijiste no es una función, lo primero sí es una función. Eh, Miguel, la fiesta. Ajá, ok, sí, era viejo. Ajá, 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 así se entiende, qué bueno que... Ok, ya, listo.
Joan es con J, muchachos, cuidado. Joan. Bien, entonces, eh, ¿preguntas con esto? A ver, ahí hay más personas. No sé quién entró, acaba de entrar ahorita. ¿Cómo vas? Diego, Gabriela, Isabela, José. ¿Quién más está aquí? Esto no baja. Bueno, vayan diciéndome cómo van, si van bien. Corina, Isabela, Miguel, Piorella, Oriana, Sharon, Smith, Sebas. Tú eres el Sebastián que puso unos comentarios ahí en un grupo y está funado en Twitter. ¿O no es ese Sebastián? Este, ok. Tranquilo, tampoco te iba a echar paja, si eres tú. Bien. John, escucha, bueno, esto me lo puedo responder yo mismo, pero igual de todas formas quisiera compartir este concepto que yo me ideé. O sea, yo lo puedo ver como que una función es como una relación entre un conjunto, bueno, entre conjuntos, los cuales se puede ver como receptores y emisores. Entonces, con base a esto, deben tener una regla de correspondencia. O sea, es algo técnico, pero yo lo veo así. Claro, está. Ok, Siempre hay una regla de correspondencia, porque, a ver, acuérdense que no existe función si no hay un par ordenado. O sea, fíjense que cuando nosotros ubicamos puntos sobre un plano, es porque, a ver, si nosotros tenemos una función que sea esto, cuando nosotros ubicamos un punto es porque aquí hay un valor de X, ponte tú A, aquí un valor de Y, ponte tú, bueno, vamos a ponerlo más para la derecha, para que se entienda mejor. Ajá. Ponte tú que aquí hay un valor de A y ponte tú que aquí hay un valor de B. Entonces yo sé, fíjense que estos son las X, lo puse en negro, y estos son las Y. Fíjense que ese punto que estamos marcando ahí es un par ordenado que es A, B, ¿cierto? Un valor de X, un valor de Y. Entonces fíjense, tiene que haber una correspondencia, porque aquí está el valor de X, que su valor asociado a ese X es el valor de B. Cuando tú no tienes valor de B, o sea, valor de imagen, tú no tienes imagen. Entonces ahí ese punto no está definido. Entonces ahí la gráfica, o sea, la función ahí no existe porque no hay ningún punto que ahí la contempla, que es lo que pasaba, como es, por ejemplo, en el tercer parcial, cuando veíamos el tema de los asíntotas. Cuando teníamos una asíntota vertical, ¿qué pasaba en esos puntos? En esos puntos pasaba que la función ahí no existía, ¿cierto? Entonces, si no existe ahí la función, es porque no está esa correspondencia de que hay un valor de X que esté asociado a un valor de Y. Sí, yo veo ahí un valor de X, ahí está el valor de X, pero el valor de Y que está asociado a ese, no hay, porque no hay puntos sobre esa gráfica, porque no hay algo que le corresponda a ese valor de X, ¿sí? Entonces, por ahí, tanto la función no está definida, tiene un corte, tiene un salto, ¿ok? Y entonces ahí es donde se rompe esa función como tal, deja de existir. Ok, Una pregunta. dime. O sea, cualquier función que tenga un solo valor para y un solo valor para X es inyectiva. Cualquiera. Exactamente. Ok. Exactamente. A ver, y vamos a introducir aquí ya la parte de las herramientas para conocer las funciones, ¿no? Déjenme un segundo. Porque fíjense que ustedes ya en este punto deberían tener todas las gráficas de las funciones así como que mentalizadas en su mente. Es decir, ya sé cómo es ese pedo. O sea, yo te digo, raíz cuadrada de esto y ya tú la sepas manejar. Respondiendo a tu pregunta, Isa, un ejemplo de función eh, inyectiva, la raíz cuadrada de X. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que esta función es inyectiva? Porque date cuenta, fíjate, si yo agarro el 3 que es un valor de X, ¿sí? Bueno, el 3 no me sirve, vamos a hacer con... qué rara esta vaina. Qué raro. Ok, olvídalo. Vamos a hacerlo con el 4. Me quedé pegado un segundo por un mensaje que me mandaron, no por nada de la clase, disculpe. Ajá. Si yo agarro el 4, fíjate que el 4 tiene asociado
el valor de 2, ¿no? O sea que este punto lo conocemos de bolas, porque la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Fíjate, tú estás metiendo un valor de x 4 y que te está regresando un valor de 2. ¿Sí? Perfecto. Correcto. Ahora, fíjate que si tú sigues esa misma línea, vas a encontrar siempre eso, uno con uno, uno con uno, uno con uno. Nunca vas a tener, que es lo que pasa, por ejemplo, con la función x cuadrado, nunca vas a tener que para un mismo valor de, perdón, para dos valores diferentes de x tengas el mismo rango. ¿Ok? Vamos a ocultar un momentico esta. Vamos a borrar un momentico esto. Y date cuenta de lo que pasa. Cuando tú lo ves en -2, tienes 4. Cuando tú lo evalúas en 2, tienes 4. Y así con cualquiera. En -1, tienes 1. En 1, tienes 1. Entonces, ahí va la correspondencia. Entonces, ¿qué puedes ver tú? Que si tú pasas una recta, fíjate, que sea vertical, bueno, esto no me sirvió. Si tú pasas una recta que vertical, no, horizontal, siempre vas a ver que la estás cortando en dos puntos. Aquí, 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 aquí. Y identificas entonces que esto no es inyectiva, porque ahí se cumple gráficamente este. Otro ejemplo que dije por ahí, valor absoluto. Está la vaina de esto. Valor absoluto de x. Valor absoluto de x cumple, déjame quitar todo ese poco de cosas, cumple lo mismo, ¿no? Es como si fuese x cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tú tienes aquí para el -2 y 2 tienes el 2 como imagen. Para el -3 y el 3 tienes el 3 como imagen. Entonces, si tú pasas recto horizontales, la estás cortando 2 puntos. Entonces, según lo que hemos visto, ¿qué tipo de función es esta? ¿Inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva. Sobreyectiva. Ya inmediatamente que tú veas gráficamente que si pasa una recta horizontal y la corta en más de un punto, ya es sobreyectiva. Ya es sobreyectiva. ¿Sí? Ya, pero tengo una pregunta con base a esto. Si utilizamos el teorema de la regla horizontal en un parcial, yo me di cuenta que ese recto horizontal puede ir al infinito. Entonces Claro. cortaría infinitamente eso y este, yo en sí puedo, o sea, enunciar el teorema en vez de hacerlo analíticamente. O sea, ejemplo, f de x1 igual a f de x2. Puedo hacerlo también así. Sí, te entiendo la duda. ¿Qué es lo que pasa? Que estas gráficas crecen infinitamente, pero para arriba. O sea, y esto, o sea, no lo vas a cortar, sea cual sea la recta horizontal. Tú, ok, vamos a hacerla completa, infinitamente. Imagínate que entonces expande, sí. Son esos dos puntos que se cortan y ya. Porque esa gráfica crece es para arriba. Además, ya, son dos puntos que se van a cortar. Ahora, respondiendo, si tú sabes cómo es la gráfica, perfectamente puedes aplicar esa, no es un teorema, cuidado, es una técnica. O sea, como tal no es tan válida. A nivel gráfico se cumple siempre. Pero ¿qué es lo que pasa, Gabriel? Que generalmente cuando te piden a ti ver que una función sea inyectiva, generalmente esa función es complicadita de dibujar. Ese es el detalle. Entonces, como tal, no siempre va a congeniar una cosa con la otra de que, ok, si sabes la gráfica, evidentemente puedes ver si la función es inyectiva o no, trazando una red horizontal y viendo si la corta en uno o dos puntos, y si la corta en uno es inyectiva, y si la corta en dos es sobreyectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente cuando son ese tipo de ejercicios, la gráfica no es tan trivial de hacer. Y recaes en hacerla de manera analítica. ¿Ok? Ejemplo inyectiva. Cada hombre tiene una novia diferente y ninguna mujer tiene más de un novio. Si Carlos está con Ana, entonces Ana no puede estar con otro hombre al mismo tiempo. Excelente. Son cosas que podrían estar en tu libro de tesis. No entendí qué punto los corta. A ver, rescato lo que estaba comentando sobre esto, sobre los puntos. A ver, fíjate. No recuerdo quién preguntó. A ver, cuando tú estás analizando una función, por ejemplo, esta, valor absoluto, tú sabes que aquí
el punto menos 0.5 y 0.5 tienen como imagen el mismo valor, 0.5. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas, ¿no? Menos 0.5 dentro de un valor absoluto, ¿qué te regresa eso? 0.5. Cuando tú evalúas el 0.5, ¿qué te regresa? 0.5. Entonces, estás obteniendo esto. Tanto para menos 0.5 como 0.5 tienes exactamente el mismo valor, 0.5. ¿Qué hay ahí? Sobreyectividad. ¿Sí o no? Este y este con este. Feminismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú pasas una recta horizontal por ese punto, fíjate que la está cortando en dos. Aquí y aquí. Y si hace lo mismo con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera, la corta también en dos puntos. Uno, dos puntos, dos puntos. Entonces aquí nos damos cuenta que la función es una función sobreyectiva, porque la corta en más de un punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Si la función no fuese esta, si no fuese, por ejemplo, raíz cuadrada de x, que es una función inyectiva, cuando tú pases la recta horizontal, nada más la va a cortar en un punto. Un solo punto. Un solo punto. Un solo punto. Inyectiva. Ya, pero ese ejemplo lo estás haciendo fuera de la gráfica que está ahí, porque el 0.5 negativo estaba en el lado del infinito positivo. Ya va. ¿Ustedes no están viendo lo que yo estoy compartiendo? No puede ser. Sí, es que creo que el PDF, exacto. Ah, Estábamos viendo Ahora, era el yo tenía PDF. como 15 minutos yo en también estaba el... viendo el PDF y yo quedé como que, ok. Ay, Yo tenía GeoGebra. 15 minutos aquí en GeoGebra y yo jurando que ustedes están viendo. Perdón, No, muchachos. pero sí se entendía, sí se entendía. Ah, bueno, gracias. Pero... Y se sentía, pero, o sea, yo Bien. quedé como que, ay, ¿por qué los dos están en el lado del infinito positivo? Y él sabe que siempre me pasa esto. Chamo, qué cagada. Bueno, en fin, voy de nuevo. Cuando tú pasas una recta horizontal en una función inyectiva, la corta en un solo punto. Ahora, cuando tú trazas una recta horizontal en una función que no es inyectiva y la corta en dos puntos, es porque es sobreyectiva. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Tanto como x cuadrado como el absoluto de x. Otro ejemplo de función que sea sobreyectiva. Bueno, es que cualquiera que sea potencia a la par es sobreyectiva. O sea, por ejemplo, x a la 4 es sobreyectiva. X a la 6 es sobreyectiva. X a la 8 es sobreyectiva. Y así sucesivamente. Fíjense lo que está pasando, por cierto, con una cosa importante, ¿no? Con ese valor del exponente. Ya, denme un segundo aquí para... Quiero hacer algo. A ver, chicos, ¿se entiende a nivel gráfico cómo identificamos una inyectividad? O sea, porque tenía varios minutos ahí hablando para X a la... A ver. Ok, fíjense en esto, ¿no? Miren qué pasa con las potencias. Aquí yo tengo como que un bichito, como un indicador. Ahí la tengo en 1, ¿ok? ¿Qué pasa en 1? Es una recta. ¿Sí? Una potencia que está elevada a la 1 es una recta. Mientras yo, fíjense esto, yo le estoy aumentando el grado, A es el grado. Ahí se está comportando como una raíz, si se dan cuenta. Tiene la forma de una raíz porque esto es 1.5, que es 3 medios, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y 3 medios, recuerden que es una raíz cuadrada de x al cubo. O sea, si yo escribo ya, la cagué. Ahí. Si yo escribo tanto, fíjense, no sé si están apreciando el color, déjenme ponerle otro color. Es lo mismo escribir x a la 3 medio que raíz cuadrada de x al cubo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Se aprecia el que, como que se sobrepone el color. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de cómo sea la potencia, va a tornar a ser
un comportamiento radical o un comportamiento de parabólico, ¿no? Que es la parábola que conocemos. O también, si yo lo llevo, por ejemplo, bueno, si lo llevo a 2, conocemos que x cuadrado es la clásica parábola, ¿no? Ahí está. Si lo llevo a 3, es otra función. No es un comportamiento parabólico, es una especie de S, ¿no? Entonces, fíjate, si ya lo llevo a 3 punto algo, vuelve a ser una raíz, o sea, un comportamiento radical. Si lo llevo otra vez a 4, vuelve a ser parabólico. ¿Ok? Si lo llevo a 5, vuelve a ser una S. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que o puede ser las potencias una recta, cuando es vale 1, pueden ser comportamientos radicales cuando están en los puntos algo, o sea, cuando son fracciones, que puede ser parábolas cuando están en 2, 4, 6, 8, 10, o pueden ser comportamientos de forma de S cuando están en los 3, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos números o son pares o son impares. Cuando es par, es los 2, 4, 6, 8, 10, los impares, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante esta gráfica, o sea, esta función, ¿ok? Porque dependiendo de cómo sea su exponente, tú vas a tener una cosa o la otra. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar, ¿no? Cómo es el exponente de esa X, y dependiendo de cómo sea, vamos a ponerle aquí un poquito más de velocidad, es o un comportamiento radical, o una parábola, o una S. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Dudas con esto? O sea, este es el ejemplo de las funciones más exactamente. Ese es el resumen que puso ahí Miguel. Y cuando vale uno es una recta. ¿Sí? O sea, la Dime. gráfica de una función puede ser recta, parábola con forma de S o de forma de raíz si es un decimal, ¿verdad? Una función que sea una potencia de X. Ajá, exacto, de x al cubo. Y X x es al algo. cubo, Ajá. bueno. O sea, x, O sea, date cuenta que aquí en GeoGebra yo tengo graficado un X a la A. Y yo lo que estoy variando es ese valor de A. ¿Sí? O sea, solamente estoy variando la potencia. Cuando vale 1, es una recta. Cuando vale un valor decimal o una fracción, es un comportamiento radical. Mira, lo tengo en 1.5, si le pongo de pronto 2.5, también es un radical. Si le pongo 3.5, también es un radical. Cuando vale un valor par entero, es una parábola. En 2, en 4, en 6. Parábola. Cuando vale un valor impar, es un comportamiento o de S, ¿sí? Ahí está. Pero la base sigue siendo X. O sea, X a la algo. Lo que estoy variando es el, el exponente. Pero está variando el exponente de la raíz o el exponente de la X. Cuidado. Es lo mismo, ¿sí? O sea, a ver, escribir estas cosas, escribir X a la M sobre N, recuerda que es exactamente lo mismo que escribir raíz enésima de X a la M. Es exactamente lo mismo. Porque recuerda que si yo, por ejemplo, digo que A es 3 medios, ¿sí? 3 medios, o sea que el denominador es 2 y que el numerador es 3, eso implica que también es una raíz cuadrada de X al cubo, ¿sí? Recuerda que una potencia es un radical, pero dependiendo de cómo sea ese exponente, si es una fracción, ese exponente, entonces tiene la forma de un radical. Porque yo puedo escribir perfectamente una potencia con una fracción, pero que sea 4 entre 4.
Esto no tiene sentido escribirlo así, ¿verdad? Porque esto es 1. Entonces es una recta. ¿Sí? Si yo escribo x a la 4 entre 4, es una recta, al fin y al cabo. 4 sobre 4. ¿Sí? O sea, lo que quiero que vean es que la base x, que es una función algebraica, es la función más fácil que se puede, o sea, cumple con muchas propiedades, es la más básica de todas. Dependiendo de cómo sea su exponente, va a tener diferentes comportamientos, de forma recta, de forma parabólica, de forma de S, o, ¿qué es la otra? Radical. Cuando es fracciones, su exponente, entonces es se comporta como un radical. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, ajá. Entonces, dependiendo de cómo sea, hay que evaluar si es inyectiva, sobreactiva o biyectiva, ¿verdad? Eh, bueno, vamos por partes. A ver, fíjate que ya tú puedes identificar en este tipo de función x a la algo, cuáles son inyectivas y cuáles no. Si yo te pongo, si yo te pongo que a vale 1, o sea, que es una recta, ¿la función es o no es inyectiva? No, sí, no, yo no sé. La Ok, madre que sí, no, sí. ok. ¿Qué pasa si no fuese inyectiva? ¿Qué tiene que pasar? Estaría contemplado en la relación con base a, o sea, ¿cómo puedo decir? El emisor, los elementos del emisor compartirían en sí la misma imagen. En No sería criollo, inyectiva porque están compartiendo. en Le criollito. cortan dos Si puntos. yo Ah, en paso, criollo. si yo paso una Coño. recta horizontal, corto en un solo punto. Eso es lo que significa inyectividad, ¿sí o no? Sí. Claro, cortan un solo punto en el eje X, ¿no? Por eso. No. O sea, aquí no importan los ejes. O sea, corta la recta es horizontal y corta a la gráfica en un solo punto. Un solo punto. Donde sea que tú la dibujes. En donde sea. Sí, porque estoy aquí dibujando varias, pero donde tú la pones, me picó ponerla aquí. La recta horizontal. Ah, ok, ahí vi que corté un punto. Listo, ya. Eso es todo. Es inyectiva. ¿Sí? Si yo te pongo una que sea con exponente decimal, o sea, una fracción, o sea, una radical, entonces, ¿la función es o no es inyectiva? Estás No, cortando en dos, ahí. ¿En dónde? exacto, Ah, la no, inyectiva. ¿En no, dos? Ah, pensé, no, mentira, sí, de otra recta, perdón, perdón. Un solo punto. ¿Sí? Entonces Sí, ya, sigue ok, siendo fíjate. inyectiva. Sí, Rectas sí. son inyectivas, radicales son inyectivas, ¿ok? Todos, cualquier radical que tú pongas, 3.5 corta en un solo punto cualquier gráfica que tú dibujas. Vamos a quedarnos con una sola porque yo sé que lo está confundiendo ahí. Corta en uno solo. Cualquier radical. Ahora, si tú pones uno que sea impar, ¿en cuántos puntos lo está cortando? igual en uno. En uno. ¿Es o no es inyectiva? Sí, Es inyectiva. ¿Ok? Cualquiera que sea impar, cualquiera, el 5 lo mismo. El 6 el 7 perdón, lo mismo. O sea, ya sabes que las rectas son inyectivas, que las funciones radicales son inyectivas, que las funciones potencias con índice impar son inyectivas. ¿Y qué pasa con las que son de índice de exponente par? ¿Son inyectivas? Cortan en dos puntos, no son inyectivas. No Es son decir, inyectivas. No, son. comparte la misma imagen, por así decirlo. Por ejemplo, x cuadrado. La función x cuadrado, Sí, sí. ahí tienes. Es que Si aquí ejemplo, colocas 2 y menos 2 te da 4 y 4. exacto. Entonces, ya por ahí, entonces vamos asociando las cosas, ¿no? Ya vemos, nos estamos familiarizando con las gráficas y viendo ya de antemano, sin necesidad de adentrarnos tanto en la parte teórica, ya sabemos que ciertas funciones elementales como estas, podemos clasificarlas como inyectivas o sobreyectivas, ¿ok? Obviamente no son las únicas ejemplos de funciones que existen, hay más, déjenme leer los comentarios mientras sigo hablando paja, pero espero que vayamos ahí asimilando. Estaba variando el exponente, ya entendí, sí, inyectiva, sí, contando uno, biyectiva, papá, fin.
Tengo una duda. Es biyectiva cuando es parabólica. Ya te respondo, Isa. Cuidado, Sebas, porque no es eso cierto. Eso no es cierto, porque esta función, que es valor absoluto, no es una función parabólica, no tiene un comportamiento parabólico y es sobreyectiva. ¿Sí? Ahora, al revés, si lo dices al revés, sí te creo. Si es parabólica, es inyectiva, es biyectiva. Ahí sí, sí. Así sí te la compro. Pero al revés, no. Porque esta función es biyectiva, pero no es parabólica. ¿Sí lo ves? Cuidado. Ajá, Isa, dime. Ajá, ya va. Primero, algo que se me acaba de pensar. Sí, en el Ajá, caso de valor absoluto que tenías ahorita, si ¿sí? hacemos la recta en el cero, o sea, no el cero como tal, sino exactamente por el eje X, Ok. no vendría como función. ¿Qué pasa en ese momento? Muy buena tu pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? El cero es justamente digamos, la referencia para mí en donde cambia. O sea, porque acuérdate que el valor absoluto se define con unas X cuando las X son positivas, o sea, esta rama. Fíjate que el valor absoluto es la unión de dos rectas, ¿sí? Dos rectas. Esta es la recta X y la recta menos X. Cuando estoy por la parte izquierda. El cero cumple un papel de que ella es justamente el punto de encuentro de esas dos rectas. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes analizar esto del ejemplo de que agarras una recta horizontal y la pasas por la gráfica y la cortas en unos puntos, no la puedes hacer por el cero, porque es justamente donde ella cambia de comportamiento. Siempre tienes que hacerla por un valor, o sea, una zona en donde claramente veas que hay, o sea, que no sucede esto, porque fíjate, y no necesariamente tiene que ser el cero, porque este valor absoluto no necesariamente tiene que ser valor absoluto de x, puede ser de pronto valor absoluto de x menos 2. Eso significa que está trasladado. Ya no, sé, ya no la cuestión sucede en el cero, sino que sucede en el 2. Entonces, a la izquierda del 2 se comporta una forma, a la derecha del 2 se comporta otra forma. Entonces, pero tú siempre tienes que analizarla a nivel gráfico, es por zonas que evidentemente no sean el cero, porque si tú sabes, es como que hackear el sistema, ¿no? Me está diciendo que si lo pasas por ahí la corta en un solo punto. Claro, pero es que ese punto es un punto de referencia donde la función cambia de comportamiento. Ahí no puedes analizar esto de la inyectividad ahí, nivel gráfico. No sé si esa es la pregunta. Sí, bueno, sí, creo que sí. O sea, básicamente no puedes evaluar valor absoluto en cero, ¿no? No es evaluar, sino probar que sea inyectiva pasando una recta por ese punto. No puedes hacerlo así. O sea, por el eje X. Es que necesariamente la cuestión del eje X no necesariamente es así. Es simplemente el punto en donde cambia. Porque si yo te la cambio ese valor absoluto, te pongo aquí un -5. No, -5 es mucho, espérate. -1. Entonces ya, si tú pasas, obviamente, una recta horizontal que pase por el eje X, bueno, no Claro, pasó por el eje X, pero te das cuenta que corta dos puntos. O sea, el chiste es que en este pico no puedes hacer ahí el análisis de pasar una recta horizontal. Ahí no. O sea, siempre es en una zona donde tú veas claramente que ya hay, vamos a decirlo así, progreso de la función. Hay como ya, o sea, nunca lo hagas justamente en el vértice de algo. Ahí no vas a hacer nada, porque el vértice es un punto. Evidentemente, ahí por default, un punto es un punto. O sea, no, cualquier cosa que pase por ahí es ese punto y ya. ¿Ok? claro. O sea, siempre, siempre, siempre que vayamos a hablar de inyectividad hay que encontrar donde hablan dos puntos, obviamente, ¿no? Claro. O sea, lo mismo sucede con la parábola, ¿no? La parábola, por más que sea, si tú la trasladas, la mueves para donde sea, lo pasa lo mismo. Su vértice no es un valor que tú necesites, que tú tengas que para ir pasar la prueba de la recta horizontal para ver si es inyectivo o no. Ahí no. Bien. Por cierto, supo- su- quiero hacer una pregunta, ¿no? A ver, ya que tengo aquí estas dos cosas. Si yo tengo una función a trozos, que recuérdame lo que es una función a trozos, es una función que está definida por varias funciones, ¿no? Y yo voy a ponerlo aquí, por ejemplo, la primera rama x cuadrado menos 1, que es la azul, y la otra rama, voy a poner la roja, que es el valor absoluto, ¿no? O sea, les pregunto, ¿esto puede ser una función a trozos? O sea, ¿esta función es válida? Esa es la pregunta.
¿Por qué no? Estoy pensando algo, debería ser, bueno, no, es que las trigonométricas son armoniosas, pero no la veo como que fuera una función, o sea, no lo veo como que fuera una función. O sea, Porque, sí o sé que puede, o sea, sea, ya ya, va. La pregunta es para ah, todos. La pregunta es, todo esto que acabo de dibujar aquí en GeoGebra, tanto el azul como el rojo, yo lo bauticé, mira, esto es una función f, es una función a trozo. Ahora, ¿es válida esa función? sí, los elementos del dominio, ya, Ok. coinciden como tal. Mm, No, o ya, es que estoy ajá. pensando mucho. ¿Qué les dije yo que no era función? Cuando había machismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren aquí. Tienes el cero, es el hombre cero. ¿Ok? Tienes ahí el hombre cero. Ah, pero el hombre cero está con la mujer aquí menos uno y con la mujer aquí uno. ¿Es eso posible? Imposible. Imposible. No, Esto no es función, no. Lo mismo pasa aquí con este punto 5. Aquí y aquí. No es función. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas no puede pasar. Cuando usted ve una función a trozos, que tenga ese detalle, este detallito, de que, mira, ve la cuestión así, a nivel gráfico lo ves recta. Mira, ya va, yo veo que si yo paso una recta así vertical y la corta en dos puntos, vean de esa forma, ahora, como yo la bautizo como la regla de la recta vertical. Si tú pasas una recta vertical por un punto y la cortas en dos puntos, eso no es una función. Listo. Aquí no es una función, esto no es una función, esto no es una función. ¿Ok? Lo digo porque no sé, la gente, los profesores en general se pueden fumar una lumpia cuando estén haciendo un parcial y de pronto cosas como esta pueden suceder. Entonces ya ustedes lo matan de una manera, ya va. Para empezar, esto no es una función. O sea, porque este tipo de cosas no pueden pasar. Que tú pasas una recta vertical y le cortas dos puntos. O sea, me estás hablando que para un mismo dominio tienes dos imágenes. O sea, que tú dices, un hombre tiene a dos mujeres. No, es imposible. Estamos en el 2024. ¿Qué te pasa? Qué bueno que me metí en el papel. ¿Estamos claros? A ver, bueno, exacto, lo que dice Diego es lo importante. Falta una restricción para que sea función. ¿Cuál es la restricción? Bueno, la que yo corte eso, o sea, ponga su, por ejemplo, y yo le diga a la x cuadrado menos uno. Mira, tú solamente vas a llegar hasta el uno. Es decir, eh, x menores, ya, menores o iguales que uno. Entonces yo le diga esto. La corté. Y también le diga al valor absoluto, mira, ya va, valor absoluto, tú eres a partir del uno coma x mayores que, bueno, poner mayor o igual que uno. Ah, ok, ahora sí esto es una función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí es una función. Porque si yo paso una recta vertical, no la va a cortar dos puntos. Yo le dije, me perdí a nivel gráfico, no estoy viendo dominio y rango. ¿En qué? A ver. O sea, simplemente estamos hablando de un supuesto caso de que te presenten una gráfica como esta, como la que teníamos antes, y te digan, ya va. Sea que sea lo que te quieran pedir. Tú dices, ya va, pero eso no es una función. Así como está, no es una función. ¿Por qué? Porque si pasa una recta vertical, la estás cortando en dos puntos. Y eso no puede suceder. Porque pasa el ejemplo de que, ponte a ti aquí, en el uno tienes el hombre Qué menos raro. tienes el hombre menos uno. El hombre menos uno tiene el cero, aquí está el cero, y tiene el 2 aquí. Cero y 2. Entonces tiene hombre con este y este hombre con ella. Eso no puede pasar. Entonces, es cuando tú pasas aquí y te das cuenta, ok, ya va, es que no es una función. ¿Sí? Yoyelis. No. ¿Queda claro? No, sí, no. Sí. Dime, Isa. No, no, estoy diciendo que sí queda claro. Ah, ok. Bien. Eh, ¿Cuál es tu duda? Yorlelis. Ah, o ah. sea, aún a nivel gráfico no logro identificar cuál es el dominio y cuál es el rango.
A ver, el dominio. El dominio son las X. Muy importante esa pregunta, ¿no? El dominio son las X. El dominio es, imagínate que, ya que esto se quedó pegado. Imagínate que tú eres como una especie de Dios, ¿no? Que te paras arriba y prendes una linterna, ¿verdad? Y imagínate que la función esta es una especie de, no sé, como que tiene ese estilo. Si tú prendes una luz en todo lo alto, ¿cuál es la sombra que va a dar esa pared? Todo esto, ¿verdad? Sombra. ¿Sí o no? Yoyelis? Ok. ¿Sí lo ves? Entonces yo prendo una luz arriba, o sea, porque Ajá. fíjate que esa cosa azul, a pesar de que tú la ves como que está como hasta el -3, evidentemente no está hasta el -3, esa cosa, como crece infinitamente para arriba, también está creciendo, aunque muy poco, de forma muy lenta, infinitamente hacia la izquierda también. O sea, que esto, créeme que abarca hacia el menos infinito en la X. Entonces la sombra que tú estás marcando como un dios arriba es hacia abajo. Fíjate, es todo, toda la recta realmente. O sea, todos los reales. Conclusión, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Sí? Ahora, si tú quieres ver el rango a nivel gráfico, tú no prendes la linterna arriba, sino que prendes la linterna, Sino para abajo no, 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 de lado, así, de la. la prendes de ladito. Entonces, pues, tú vas a ver claramente que por aquí no va a haber sombra, aquí no hay sombra, ¿verdad? Porque no hay una pared que haga una sombra. O sea, aquí no hay rango, entonces aquí, ¿te das cuenta? ¿Dónde empieza a generarse el rango? Desde el -1, porque desde ahí empieza coño la madre. Ajá. Desde ahí empieza a generarse la sombra, ¿no? A partir de aquí, hacia arriba, hasta el infinito. Entonces, ¿cuál es el rango? Volteas tu cabeza, ok, es desde -1, evidentemente cerrado, hasta el infinito. Porque la sombra que tú prendiste, la linterna, en un ladito, para abajo de -1 no hay nada, porque no hay pared. A partir de -1 hacia arriba es donde hay sombra. Y empiezas a generar, a, a describir el rango. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Bien. Sí, sí, Adonai, correcto. El encendido de esa linterna del lado aplica para todo tipo de función. Sí, correcto, ¿verdad? Para todo tipo de función. O sea, porque, date cuenta, tú analizas, ¿cómo tú analizas viendo el dominio? Viendo así, en tu vista normal de toda la vida, viendo las X, ¿no? O sea, ¿y rango qué es? Pues es lo que está, la correspondencia, lo que justamente le estamos hablando, de una X, pero está en el eje vertical, o sea que simplemente con tú girarte así 90 grados y ahora buscar el dominio, entre comillas, de esa función, realmente estás viendo el rango si tú te volteaste. ¿Sí? No, José, porque si lo prendes también aquí, del lado izquierdo, la sombra también es la misma. Es indiferente. ¿Sí? Bueno, para culminar, chicos, me gustaría mostrarles esta función. A ver. ah, ya que me toma el tiempo escribirla. Raíz cuadrada de 1 menos. Esto sería aquí un paréntesis. X -1. Esto tiene que estar al cuadrado. Exacto. Esto lo tengo que duplicar. Mm, Está bonito, ¿eh? Está bonito. ¿Cómo es la vaina? Pero chamo, es como que Ok. sacar un tronco por Y ahí, y luego lo pescamos. Si algo he tenido yo, por algo yo he tenido pelo duplicar. y por el lado. Y claro, Y esto no han sido ponerle un míos, menos. sino que me han salpicado, que joder. Vaina por culpa Ah, del no está hablando con nosotros, ¿verdad? desgraciado. No. Tiene ahí, ¿te acuerdas de ahí un efectivo? No. Uno menos. Ok, listo.
Listo, ahora sí, oficialmente terminamos la clase. Pregunta. Oh, qué lindo. Creo que es amor, lenguaje, matemático. ¿Cómo la van? Es un amor, lenguaje, matemático. Y vale, demasiado sin un poco aquí. Voy a tomar foto. ¿Cómo se nota ¿Quién te que viene conoce, Italia? vale? ¿Quién te conoce? ¿Cómo la van? Llevan toda la vida estudiando para hacer un corazón. Ahorita, ¿qué? Dígame, ¿eso es un inyectivo? ¿Eso es una función? Sí, sí, déjalo, déjalo, déjalo. Ajá, ¿es inyectiva? No, no es. Ya. Y tampoco es función, pues, Eso es lo que iba a decir, es una ingeniería, es una función. claro. Por donde sea que, cual sea la recta, corto 2 puntos. Bien, chicos, nada, esto ha sido todo por hoy. Evidentemente, soy una intro. Y vamos a seguir en esa tonalidad de hablando de funciones. En la próxima clase haremos ejercicios tipo parciales. ¿Qué les voy a pedir yo? Lo básico. Léanse, le va a pasar una guía por el grupo de todas las gráficas de las funciones, sus dominios y su rango. O sea, eso es lo básico. Por ahí vamos a empezar. Entonces, esto es lo que tenemos que matar, la gente que va a estar viendo verano, ya esto, mira, primera semana, ya funciones para ustedes debe ser un adiós, ya deben tener todo trabajado, eso es lo que vamos a aspirar. Porque fíjate, si te das cuenta, te quitas un peso encima, le dedicas los últimos días a tipo repasar un pelo lo que es las ecuaciones y demás. Pero ya tienes todo lo que es importante, lo que es realmente importante, asegurado. Entonces, es tratar de cambiar su hábito de estudios también, chicos. No, verano, los que metieron verano, verano no es de que vas a las clases, no sé si va a haber clases presenciales, de hecho, no estoy claro de eso, pero si los hay, no es que vas a ir a las clases y te conformas con eso, no, o sea, les explico qué hice yo en verano, ese verano. Tenía la clase en la mañana, llegaba a mi casa, almorzaba, o sea, me bañaba, lo que sea, y me ponía a ver la clase, a hacer ejercicios de ese tema y a ver el contenido teórico de la próxima clase, porque ya contaba con el programa. Ay. ¿Y por qué eso es importante? Porque el ritmo de verano es una cuestión de que los profesores se van a meter de perico. Si se metían perico ya en el trimestre, se van a meter un tusi bueno. Entonces, clave, que tú sepas qué va a dar antes de la clase. Importante. Parciales, evidentemente, mínimo uno por día, mínimo. Ideal, tres. O sea, cuestión, no importa el tiempo. O sea, ahora, evidentemente, no vas a hacer un parcial en 4 horas, porque no vas a tener 4 horas. Entonces, ya a partir de ahora, cualquier ejercicio que usted se proponga ahorita, mi recomendación es que lo trabaje con un cronómetro al lado. O sea, ningún ejercicio, ninguno de cualquier parcial te tiene que tomar más de 20 minutos. Ninguno. 20 minutos es lo máximo que tienes permitido por ejercicio. Porque saca tu cuenta, es muy sencillo. O sea, antes con el esquema de antes, tú tenías 4 o 5 ejercicios por parcial. Ok, tienes 180 minutos. No, 180. 90. No, mentira, ¿qué estoy hablando? 90 minutos, ¿no? Ponle 100 minutos. Ok, divide 100 entre 5. Eso te da 25 cada uno. Perdón, 20, disculpen, 20. 20 minutos. Y el tiempo para tú verificar las cuentas no tienes. O sea, por eso te digo 20 como máximo. Realmente, idealmente, tú tienes que hacer un parcial, un ejercicio, disculpen, entre 12 a 15 minutos para que siempre te sobre tiempo para revisar. O sea, entonces aquí ya voy como que introduciéndole también cuáles son sus metas, lo que tienen que aspirar. Su tiempo ideal de hacer un ejercicio tiene que ser 15 minutos. Tiempo ideal. De ahí no puedes pasar. Si lo haces en más de ese tiempo, lo estás haciendo mal. Así lo estés haciendo bien, te salió bien, perfecto, Pepa, lo estás haciendo mal. ¿Ok? Porque cuando a ti te toque trabajar en una empresa, que tu jefe te diga, o si tú vas a ser el jefe, tú no vas a querer que si tú pides, mira, dame un Excel de los ingresos del año pasado, porque tengo una reunión dentro de 15 minutos, tú no vas a querer que tu empleado te diga, mira, no puedo, jefe, porque me da mucho tiempo, se lo entrego mañana. Tú no necesitas para mañana, lo necesitas en ese momento. Entonces,
las cosas, realmente en la universidad lo que se evalúa aparte, más que todo, es una balanza entre conocimiento y optimización de tiempo, al fin y al cabo, porque tú necesitas las cosas es así. Y evidentemente los parciales no pueden ser una locura de que no puedas evidentemente resolverlo en 2 horas. O sea, los parciales están considerados en la mayoría de los casos porque tú lo resuelvas en ese tiempo. Entonces, siempre estén mentalizados con eso. No se pongan a rebuscarse, a hacer cosas locas de que, verga, voy a aprenderme este ejercicio súper yuca que duró 2 horas porque eso seguramente sale. No. O sea, una evaluación está pensada para que tú lo hagas en 2 horas. O sea, sea inteligente. Y bueno, ya, eso es como que por ahora lo que digo. Recuerden, no sé qué día quedó el próximo clase, creo que el jueves a la misma hora. Igual está en la descripción, no estoy claro porque también estoy dando otras materias. Pero bueno, nos vemos el jueves. ¿Alguna pregunta por ahí? Gracias, Joan. Chévere, tranquila. Eh, bien, no me preguntas. Perfecto. Dale, feliz noche, bro. Cuídate. Chao, cuídense. Gracias, Joan. Bye. Bye.